Gracias a Dios por los corazones valientes, los corazones que tienen un deseo inquebrantable. Hoy, mientras estábamos orando antes de iniciar, bueno, ya eso es iniciar también, pero Dios me ponía en mi corazón que este es el culto del deseo. Hay un deseo que debe de estar en nosotros y nada lo debe de apagar, a pesar de cualquier circunstancia. Todo lo que existe es movido por un deseo, hermanos. El mundo, inclusive, cuando Dios creó, lo hizo por un deseo que tenía en su corazón. Usted y yo fuimos creados por un deseo de Dios. Y nosotros igualmente actuamos como Dios y nos vamos a mover siempre por un deseo. A usted lo mueve eso, hermano. Todas las cosas que usted hace desde que amanece hasta que nos dormimos son deseos que te motivan y que te llevan. Y dentro de esos deseos está el hambre y la sed para llevar a cabo eso que está en su deseo. Por eso Dios pelea por el primer lugar de nuestro corazón, para que Él sea nuestro principal motivo y deseo. El timón que lleva nuestro destino. La escogencia de nuestra alma, hermanos, ¿verdad? Que no es fácil, ¿verdad, hermanos? Caminamos en un mundo por vista. Y Dios nos llama a caminar viendo lo que no se ve. Viendo el mundo espiritual, nos llama a caminar por revelación. Y que eso sea lo que nos mueva y nos motive. Tenemos que tener entonces dos visiones, la física y la espiritual. Y la que se pelea para que no vea es la espiritual. Es el deseo. Piense en eso, medita en estos días, en el deseo y en el hambre y sed, hermanos. Te bendigo, hermano, eres valiente de Dios. Tiene que seguir siendo valiente. Tiene que seguir adelante. En el nombre de Yeshua. Decíamos el domingo pasado que yo veía como una membrana, así lo definimos al último. Yo decía que era como un útero y ya Hazel dijo la palabra clave, una membrana en la que estamos a punto de pasar. Ciudad de Sion ha calificado para eso. Dios la tiene en esta tierra para eso. Para ir más allá, para romper paradigmas, para levantar lo que no se ha levantado, o aquello que un día se cayó, o para abrir pozos que un día estuvieron abiertos y se cerraron. ¿Han leído lo de los pozos de Isaac? Abraham los abrió, luego llegó Isaac, pero los enemigos los habían tapado, y él tuvo que ir a volver a abrir los pozos. Se llama restaurar las cosas que se cayeron un día. Entonces, titánica tarea tenemos en Ciudad de Sion, porque Ciudad de Sion, repito, y algunos ya van entendiendo, algunos al principio se sentían extraños cuando yo decía, Ciudad de Sion no es una iglesia cristiana evangélica. Como que se sentían ¿cómo? Ese término se empezó a usar hace poco, hermanos. Ciudad de Sion es un monte alto. Ciudad de Sion es un altar encendido. Ciudad de Sion es una casa sacerdotal en donde los sacerdotes buscamos venir con un corazón genuino a levantar incienso a Dios. Y que ese incienso logre llegar al trono de Dios. Y que cuando llegue ahí se produzca la conexión del cielo con la tierra. Y Dios pueda descender vía incienso, vía escalera de Jacob. Y pueda revelarse y manifestarse. Necesitamos ver a Dios, hermano. Y eso es una tarea no fácil. La forma de abrir una cortina para hacer un culto tradicional y mecánico a la manera de una empresa, a la manera de negocio, sería más fácil. Tendríamos aquí 1000 o más de 1000 personas ya. Yo estoy consciente de eso, hermano. Y estoy consciente que no me interesa eso. Sé lo que Dios me puso a hacer. Sé cuál es el llamado y ahí me voy a quedar. Tengo que quedarme hasta la muerte, porque esa es mi vida. Yo espero que usted sepa cuál es la línea suya, su llamado, su posición, y la mantenga. Amén. Es el común denominador que en medio del pueblo de Adonai, del Señor, del Eloha de Israel, no siempre hayan estado en un momento de prosperidad espiritual contundente, galopante. Cada vez que leemos las Escrituras vemos, qué extraño, ¿verdad? Dios llama a su pueblo desde el inicio, en el Edén, los pone en el Edén, en el jardín, y ya rapidito el ser humano está saliéndose de la línea. Tenía que pasar, ya hemos estudiado, teníamos que desde abajo construir el Edén que viene a futuro. Pero Dios empieza a buscar esa conexión siempre, hermanos.
Desde un inicio está buscando otra vez tener esa conexión restaurada con el hombre. Es lo que busca con nosotros, hermano, lo último. Ya vemos cuando Dios llama a Moisés, por ejemplo, el tabernáculo. Ya vemos lo que pasa, hermano, rápido, una vez que está en el monte. Y 40 días y ya el pueblo dijo, Moisés se nos fue. Se nos fue, ya pasó mucho tiempo. Rápido perdemos de vista, rápido perdemos la visión, rápido perdemos lo que Dios nos ha dicho. Y se hicieron su becerro de oro rápido. Ahí siempre vemos el debacle, la lucha, el estira y encoge. De esa formación, de eso que Dios busca sacerdotalmente en la tierra. Imagine, vamos adelante. Entran a la tierra prometida con Moisés. Tenían a Dios como Señor, Rey, una teocracia, digámoslo así. Y ellos dicen, no, queremos como los demás pueblos, pónganos reyes. Está bien, Dios dice, bueno, vamos a ponerle reyes. Le levanta a Saúl, que no era conforme al corazón de Dios. El primer rey ya estaba en fracaso, ya estaba desconectado. Luego Dios levanta a David. Y vean esto, hermanos. Desde David hasta este rey que les voy a mencionar ahorita, o digámoslo que desde David hasta Yeshua, pasaron 1000 años más o menos. Escuchen esto, hermanos. 1000 años. Y de esos 1000 años hubieron quizá, pongámosle 4 reyes que hicieron lo bueno delante de Yahvé y levantaron a Dios su nombre, el altar y el sacerdocio, y quitaron la idolatría como debía de ser. Todos los demás, escuchen, hermanos, siglos de un pueblo que no quería restaurar y hacer las cosas como Dios se estaba mandando. Después de David viene su hijo Salomón, el cual construye el templo. Y él empezó a adorar a Moloc, a Milcom, a Quemos. ¿Y qué hacía? Levantaba en los lugares altos incienso a los dioses. Lo inducían las tantas mujeres que tenía. Pervertió el camino absolutamente. De ahí en adelante, pocos reyes. De ahí, llamémoslo así, Josafat. Luego viene Ezequiel, que sí lo hizo bien. Y luego viene Josías. El pueblo de Israel siempre mantuvo adoración, siempre mantuvo mezcla, siempre mantuvo ídolos. Usted escucha cuando Dios le habla a través de los profetas. Curiosamente mantenían los lugares altos, los tenía ocupados. ¿Qué son los lugares altos? Curiosamente ellos tenían incienso, estatuas en lo alto de los montes. Por eso decimos que Ciudad Sion es un monte alto. Dios busca conquistar desde los lugares altos, hablar desde el lugar alto. Por eso el enemigo se quiere poner en los lugares altos también, en los lugares altos de nuestra vida también. Vamos a leer un poco lo que hizo Josías. Vamos a tratar de hacer una comparación para que vean lo titánico de lo que él hizo y lo titánico de lo que debemos de hacer nosotros, y cómo no es fácil, hermanos, pero sí se puede, y lo estamos trabajando para que haya restauración de cosas que han estado caídas. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Vamos a ir un poco, no quiero detenerme demasiado, voy a procurar. Hay puntos muy de enseñanza profunda que no los voy a tocar hoy, los vamos a ir tocando en estos días. Hoy solo voy a dar como un panorama quizá leve. Les recomiendo de una vez, para que tengan estos días lectura, recuerden lo que les digo siempre, cuando les digo que vayan a lean algo, vayan y lo leen, hermanos. Es por dirección de Dios, Dios te va a ministrar. Entonces cada vez que usted se pregunta, es que no sé qué leer, no sé qué sistema usar, vaya leyendo lo que su pastor le va diciendo que vaya leyendo. Ya ahí usted tiene esta semana 2 capítulos que puede profundizar, que son el capítulo 2 Crónicas, capítulo 34 y capítulo 35. Puede ir y leerlo en su casa detenidamente. Yo no puedo leerlo todo, pero usted lo va a entender y va a servir para lo que vamos a estar hablando próximamente. Ya usted luego va a entender mejor el mensaje. Pero aquí, versículo 1. Josías tenía 8 años cuando se estableció en el reino. 8 años, hermanos, sí, 8. Y reinó 31 años en Jerusalén. Claro, desde los 8 años no empezó a ejercer. Vean cómo fue pasando. Él hizo lo que es agradable ante Yahvé y anduvo en los caminos de su padre David, y no se apartó de ellos ni a derecha ni a izquierda. Pues al 8º año de su reinado, ya ahí tenía 12 años.
¿verdad? 8 más 8, no. 16 años. 16 años. Ya tenía 16 años. Al 8º año de su reinado, cuando era todavía un muchacho, comenzó a orar al Dios de su padre David. A los 16 años empezó a buscar a Dios. Algo lo despertó a él. Y al 12º año, a los 20 años, comenzó a purificar a Judá y a los habitantes de Jerusalén y comenzó a derribar los lugares altos. Diga conmigo, hermano, derribar los lugares altos. Diga conmigo, los ídolos, las imágenes de leopardos y los templecillos de ídolos. Y ahí sigue diciendo todo lo que siguió haciendo. Esto uno lo lee muy rápido así, hermanos. Voy a ver si puedo, hagamos una aparente comparación ahí. Eran millones de personas los que estaban en la tierra de Israel ahí. Cuando dice que un muchacho de 20 años se levantó a derribar los lugares altos, a quitar los ídolos, a quitar estatuillas que habían metido en el templo, eso era un desorden. Ya vamos a leer el libro de la ley, no lo tenían ni a mano, no se sabía qué decía la Torá. El pueblo de Israel siempre, excepto con Josías y excepto con Ezequiel y con David, siempre adoraban a Yahvé, pero tenían otros dioses. El pueblo de Israel no fue tan monoteísta, siempre tenía sus diosesillos, sus ídolos. Eso ha sido lo que le ha costado al Señor. Eso es lo que vino a reprender Juan el Bautista, eso es lo que Yeshua nos vino a enseñar. A salir de la idolatría, a salir de la mezcla. Y vamos a ver, hermano, porque uno lee esto y uno dice, wow, sí, claro, y seguro usted dice, yo si hubiera estado ahí de rey hago lo mismo. ¿Verdad? Hago lo mismo, yo me levanto y quito los ídolos, porque ¿cómo no voy a quitar un ídolo de los montes? ¿Cómo yo voy a permitir? Si Dios me pone, hermano, si no lo hacemos ni en nuestra vida personal, ni en la casa, escuchen lo que yo quiero transmitir hoy. No lo hacemos a veces ni en cosas pequeñas. Porque hay que ver qué significa ídolo, qué significa lugar alto, qué significan esas cosas que se mezclan en nuestra vida. Este joven, hermano, es como que si, llamémoslo que un presidente aquí, de 20 años en Costa Rica, porque aquí eran millones de personas. Mínimo tenían que haber, si de Egipto salieron como 1 millón, ya después ahí tenían que haber mínimo 3 millones o más, si contamos todos los reinados. Y que se levante este joven y diga, voy con todo aquí. Se va a la Basílica de los Ángeles y rompe eso y bota eso. Se va a todas las iglesias, se va a los monumentos masones, se va a todo lo que han instituido, se va y barre con asuntos que están de LGBT, de los asuntos de las vacunas, de todo eso. Empieza realmente a hacer una línea de destrucción de todo eso. Ustedes ven eso hoy día en el mundo, lo han visto, han escuchado de alguien que ha hecho eso en un país, a esa escala. ¿Se imaginan el broncón que se mete? ¿Se imaginan la oposición que puede tener ese joven, ese presidente que se levante a hacer eso? Porque muchos se le van a oír, yo me le uniría. Si da la orden, yo agarro un mazo y empiezo a romper todas las... Pero un montón no les va a gustar. Va a haber oposición. Han habido algunas reformas, como les digo, David agarró y levantó, pero Ezequías, Josías y luego la reforma de Esdras y Nehemías son contundentes también. Y tomó restauración, destrucción primero y restauración. Tomó a enfrentar a muchos enemigos. En el tiempo de Zorobabel, el tiempo de Nehemías, se levantaron el Zambalat, famoso, y Tobías, para intimidar, para detener la restauración. Vamos a seguir leyendo un poquito. Y como les digo, hermanos, ¿cómo hacían? No sé, hermano, no sé cómo hacían, pero es que veamos la similitud de hoy. Vean lo que pasó en ese tiempo. Dice el versículo 14, mientras sacaban el dinero, porque empezaron a restaurar, a limpiar la casa, el templo, y empezaron a ver el desorden que había. Mientras estaban acomodando el templo otra vez y volviendo al culto original, versículo 14, mientras sacaban el dinero que había ingresado a la casa de Yahvé, el sacerdote Hilquías encontró el libro
de la ley de Yahvé. O sea, encontró la Torá, los rollos, los escritos, el cual había sido dado por medio de Moisés. El sacerdote fue y le leyó ese libro al rey. O sea, ¿hace cuánto no se tenía la Torá? Cientos de años. Los reyes anteriores ni siquiera siguieron la Torá porque no estaba ese libro a mano. Versículo 19, y sucedió que al escuchar el rey las palabras de la Torá, porque ahí no diría ley, diría la Torá, rasgó sus vestiduras. Entonces el rey dio órdenes a Hilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Abcor, hijo de Miqueas, al escriba Safán, y a Asaías, mayordomo del palacio, diciendo: vayan a orar por mí ante Yahvé, y también por el pueblo de Israel y por Judá, a causa de las palabras de este libro que fue encontrado, porque la ira de Yahvé viene sobre nosotros, es grande, pues nuestros padres no obedecieron las palabras de Yahvé para poner por obra todo lo que está escrito en este libro. Por ahí me voy a ir quedando. Ahorita decimos un par de versículos del capítulo 35. Hay mucho que decir y no lo voy a decir hoy, ya vamos a ir desglosándolo, como les digo. Nada más un panorama, hermanos. Ha pasado en Israel eso. Siempre la corrupción y la mezcla ha querido estar. Han sido pocos los momentos de restauración de alguien que dice: quiero seguir a Yahvé como es. Hay escasez de sacerdotes que quisieron hacer lo santo delante de Dios. Hay varias cosas que se restauraron ahí, hermanos. Cuando él empezó a ver el libro de la ley, lo primero que empezó a ordenar siempre fue el altar. Sacaron las vestiduras sacerdotales, que quién sabe qué usaban entonces. Los vistieron como tenía que hacer, porque el sacerdote no podía ministrar si no era bajo el ropaje sacerdotal. Pusieron en orden los cantores, levantaron los que cantan, los levitas cantores, que cada vez que había una restauración, si usted lee las restauraciones, siempre iban adelante los levitas cantando, porque el cántico tenía que ir irrumpiendo y abriendo camino, hermanos. Sin cántico el templo no se levantaba, como David, fue el sistema de David, 24/7, canto alrededor del trono. Se restauró el seguir las festividades en todos, en Ezequías, en Josafat, en Josías, en la restauración de Nehemías y Esdras. Todos empezaron otra vez. Cuando leyeron la ley dijeron: y esto, y volvieron a celebrar todos. Ahí lo vamos a leer, la Pascua. Me llamó la atención, yo no había puesto atención a eso. Ezequías fue tanto la urgencia que ya se le había pasado el tiempo de las festividades y dijo: no importa, aunque sea el segundo mes, apurémoslo y celebremos esto. Es parte de una restauración también. Y aquí cuando yo veo a este joven, hermano, que encuentran el libro de la Torá y lo empiezan a leer, y él tiene una reacción de teshuá, de arrepentimiento, y dice: Dios mío, tenemos que volvernos a Dios, está mal. Y actuó no suave. Hermanos, atención, por favor. Ese hombre se puso, ¿recuerdan a Yeshua entrando al templo? Lo que hizo. ¿Recuerdan lo que hizo? No les dijo: por favor, salgan de aquí. ¿Se imaginan a Yeshua agarrando un látigo, hermano? Porque dicen que el Dios del Nuevo Testamento es el Dios de gracia, el Dios bueno. No lo han leído bien el Nuevo Testamento, los libros del Nuevo Pacto. ¿Qué haría usted en el templo ese día si se encuentra su Mesías ahí, en ese estado, hermanos? Volcando las mesas, sacando a todo el mundo de ahí. No sé si después tuvo que salir corriendo él, porque de seguro lo iban a... Es cada cierto tiempo que se da eso en la historia. Es con ciertos individuos específicos. Hay kairos para esos días. Y siempre se leyó la Torá y siempre se dijo: tenemos que volver otra vez a la Torá de Moisés. Tenemos que hacer otra vez lo que está escrito en ese libro. Tenemos que obedecer a Yahvé. Alguien tiene que hacerlo, hermano. Alguien tiene que comerse la bronca, ¿o no? ¿Sí o no, hermanos? Yo estoy hablando de un pueblo hoy. Y yo dije: hoy es el culto del deseo también. ¿Cuál es tu deseo? Vean ustedes que usted se puede meter en diferentes broncas. Es mejor elegir meterse en la bronca de Dios, en la que restaura, en la que te golpeas sacando cicatrices de construcción en el terreno de Dios, en la que te desgastas y pones lo que eres para que se edifique eso que Dios siempre busca sobre la tierra. Es bueno que nuestro deseo esté ahí, hermanos. Es bueno pedirle a Dios que seamos como Josías, que seamos como Ezequías, que seamos como Daniel, que tengamos ese espíritu también. Hermanos, que mantengamos esa posición. Yo hablo aquí, hermanos, yo hablo aquí. Yo no conozco, no puedo ver los corazones al 100%. Pero yo sé que se tiene que hablar esta palabra para que los que estemos presentes escuchen y cada quien va a actuar conforme a su deseo. Pero esto que se habla, también en el aire está haciendo algo. Yo tengo que hablar, aunque hayan 3 personas aquí, esta palabra, para que se diga en los cielos, para que el ángel que me está viendo ahora, el ángel de esta casa que está haciendo registro, se diga que esto se habló y que el mundo espiritual se está tomando nota de que esto se está hablando en la tierra. Que alguien está hablando esto otra vez. Y Dios se va a encargar de despertar los corazones de los que están para esa línea. Dios se va a encargar de despertar esos corazones. Capítulo 35, versículo del 1 al 3. Ahí es donde habla de que entonces Josías celebró fiesta de Yahvé y empieza a hablar
de la que se celebró la fiesta del 14 días del primer mes, que es la Pascua, y sigue adelante. Versículo 3, luego dijo a los levitas que eran entendidos, o dice, o que estaban con todos los hijos de Israel, conságrense a Yahvé, pongan el arca santa en la casa del edificio de Salomón, hijo de David, rey de Israel. O sea, ni el arca estaba posicionada en su lugar. Ni el arca estaba en su lugar. Hermanos, pero es lo que estamos haciendo aquí, hermanos. Es lo que procuramos en Ciudad Sion. ¿Están conmigo, hermanos? Vamos un momentito, sigan hacia adelante. Bueno, ahí mismo están. Lo que sigue es Esdras. El libro que sigue es el de Esdras. Este es el libro que narra cuando el pueblo de Israel vuelve del cautiverio de Babilonia, vuelve a reconstruir otra vez el templo, porque lo había destruido Nabucodonosor. Y luego el libro siguiente, Nehemías, habla de la reconstrucción de los muros alrededor del templo. Pero acá hay algo que siempre me ha llamado la atención, lo he leído, lo he repasado, lo he estudiado una y otra vez. Y es que hay algo que inicia eso, hay una chispa, hay un despertar, hay un deseo que Dios pone en algunos. Y vuelvo a repetir, no es con muchos. ¿Quién está conmigo hoy aquí, hermanos? Su espíritu que está aquí. ¿Estamos? Capítulo 1, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, esto sucedió. Lo de Josías fueron de los últimos reyes. Luego de ellos cayeron, no hicieron lo bueno delante de Dios. Los reyes que siguieron se los llevaron cautivos. Luego de estar cautivos vuelven otra vez y quieren volver a restaurar. Versículo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, a fin de que se cumpliera la palabra de Yahvé hablada por el profeta Jeremías. Yahvé dice ahí, escuchen esto. Yahvé movió el espíritu del rey de Persia, quien hizo proclamar por todo su reino, oralmente y por escrito, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, el reino de la tierra me ha sido entregado a Yahvé, el Dios del cielo, quien me ha encomendado que le reconstruya el templo de Jerusalén, ciudad que está en Judá. Ahí habla el término, dice, capítulo 1, versículo 1, Yahvé movió el espíritu del rey de Persia. En otras versiones va a decir, despertó o estimuló. ¿Cómo lo diría su versión, si es tan amable y me dice? En el versículo 1. El Señor dispuso el corazón del rey. Ok, pero atención a esto, hermanos. Atención a esto. ¿Quién dispuso el corazón? Ese rey no era de Israel. No era del pueblo de Dios. Era el rey de Persia, de los enemigos. Y dice, Dios estimuló, o ¿qué dice? Dispuso. Él es el que pone el querer como el hacer. Él movió el espíritu del rey. Versículo 5, veamos el mismo patrón. Entonces se levantaron los patriarcas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas, todo aquel cuyo espíritu Dios, aquí dice, estimuló para subir a reconstruir el templo de Yahvé, que está en Jerusalén. ¿Cómo lo diría en otra versión? Aquí dice estimuló, no sé en la... Dios puso el deseo, bueno, estamos hablando de deseo, ahí está muy bueno. Dios puso el deseo. ¿Cómo me dijeron alguien ahí otra? Animó el corazón. Agitó el corazón. Todos están bien, desde la palabra original, todo así es. Algunas versiones dirían excitó el corazón, movió el corazón. ¿Cómo dijiste? Animó el corazón. Luego, más adelante, en el profeta Ageo, que es el profeta de ese tiempo, vuelve a decir lo mismo. No vayan ahí, pero en Ageo 1:14 dice, y ya despertó el espíritu de Zorobabel. Lo mismo, agitado, movido. Entonces, atención, hermanos, atención por favor a los tiempos. Resumen, es tiempo de restauración. Es tiempo de volver al original. Es tiempo de retomar Torah. Es tiempo de levantarse según el estímulo que Dios ponga en su corazón. Si yo estoy hablando esto hoy aquí, usted inmediatamente, cuando yo dije que hoy hay un deseo en cada quien, yo me imagino, creo que usted revisó su deseo. Ahí usted dice, bueno, ¿cómo estará mi deseo? ¿Yo deseo o no deseo? ¿Hasta dónde está mi hambre y mi sed? Y yo sé que hoy le estoy hablando aquí a hombres y mujeres que maravillosamente, porque Dios es quien produce ese, ¿cómo dice ahí? Eso es el deseo. Ese deseo, ese ánimo, ese mover. Por su buena voluntad.
No me levante la mano, pero voy a preguntar, usted responde a usted mismo. ¿Ha recibido usted un deseo así? ¿Ha recibido un anhelo? ¿Se ha despertado en usted esa restauración de esas cosas? ¿Anhela usted? Este es el tiempo, hermanos. Y no es fácil. No es fácil, hermanos. Muchas veces vamos a quedar un poco mal. Hay cosas que hay que ordenar en la casa de Dios. Hay cosas que estamos buscando santificar en la casa de Dios. Yo me recuerdo, yo me he buscado sus bronquillas desde que era pastor de jóvenes. Johanna me va a entender. Y voy yo con esto siempre, porque hay que alinear en todo sentido. Entonces ya yo estaba de pastor y era la costumbre que llegaran tal vez a cantar y las muchachas con unas camisetas de tirantes y todo apretado y nadie decía nada. Yo dije, no más, eso aquí no más. No puede, claro, se ofendieron. Obviamente no les va a gustar, a las personas no les gusta eso, hermano. Como seguro pasó con Josías, se molestaron. El mismo papá de la muchacha ya me veía a mí mal, seguro pensó que yo dije que era quién sabe qué. No, yo no estoy diciendo nada de nadie, hermano. Pero decimos que queremos restaurar y santificar la casa del Señor. Entonces tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que hacerlo. Y ahí, hermano, hay un punto muy importante. Se mezclan las cosas en la congregación. Escucha aquí, se mete la sensualidad en la iglesia. Y se ve como normal. No es normal. Aquí nadie tiene que venir a provocar a nadie, hermano. Y hay que venir de la forma con mayor pudor. ¿Sí o no, hermanos? Eso es una cultura que ha sido lo normal. Por ejemplo, una de las cosas. Yo le decía el otro día a Cris, el miércoles llamamos a la oración, vamos a abrir el campo de oración una vez por mes y dijimos, si van a venir a orar, vengan flojitos, no vengan en malla, no vengan nada de eso. No, hermanos, no. Vamos a orar, vamos a la casa de Dios. Yo le decía a Cris, ¿qué pasaría si yo llego un día, disculpen el ejemplo que voy a poner, poco tal vez no sé, raro, grotesco, pero ¿qué pasaría si el pastor viene aquí un día a predicar en leggings? No, hermanos, sería muy raro. ¿Por qué ahora para la mujer es normal andar que se le marque todo y se le vea todo? Y si yo vengo igual, sí sería raro. No, yo sé que esto no gusta, pero como eso, muchas cosas. Obviamente, el restaurar la Torá, buscar restaurar el mensaje. Uy, hermanos, el juicio empieza por casa. Dios nos ha estado ordenando a mí, hermano. Ha costado cosas. En mi propia casa. Aquí voy con esto. Atención a este tramo que vamos a hablar. Porque uno a veces piensa que estaba bien en algún área. Y hay algo que viene. Y es que cuando Dios le provoca ese espíritu uno, ese deseo, Dios te empieza a llevar más adentro, más adentro. Y cuando usted va más profundo, la luz te ilumina más de cerca. Y la mancha que usted antes no veía, creía que era normal, ahora usted ve la mancha, que nunca usted la había visto antes. Óigame, estoy hablando de mí. Y en la casa lo que yo pensé que ya era normal, y formas que yo estaba usando, y luego veo que son un poco grotescas, y para mí ya como hombre era algo normal. Y Dios me dice, no. Y usted lo ve y usted se topa con eso. ¡Ay, ay, ay! Sí, eso está ahí. Primer punto de todas esas cosas, no tener excusa, no decir, es que mi familia, es que yo. No, Dios no es tonto, Dios no se come el cuento. Con Dios nunca se va a ganar. Hay que decir, está bien, Señor, estás en lo cierto. Eso es así. Ahora hago teshuvá, ayúdame, Señor. ¿Qué es uno de los primeros puntos para la restauración? No le huyamos a eso que Dios está alumbrando, porque Él no lo hace por mal, Él nos ama. Él no te va a reprobar. Ahora que oraba Iselita ahí, Señor, eso que nos descalifica, claro, eso es el engaño.
Porque una cosa es que Dios te muestre una área y usted haga techúa y empieza a cambiar, y otra cosa es que el enemigo venga a descalificarte continuamente y te meta culpa. Son dos cosas diferentes. La culpa no es un buen consejero, la descalificación, todas esas cosas. A veces hasta nos da vergüenza. Yo no voy al culto hoy, después de como he estado y lo que pensé y lo que hice, ni al culto me acerco. Dios no le va a decir a usted que ni al culto se acerque. Dios le va a decir, vaya. Y lo que usted hace es que cuando entra, hínquese y dígale, Dios, perdón, límpiame. Más bien en el culto te limpias y te renuevas y te levantas otra vez. Son dos cosas diferentes. Porque a mí me atacó mucho cuando yo quería entrar fuerte. Me entró un ataque de espíritus de condenación en todas las áreas. Y yo llegué a estar casi mal mentalmente de tanto culpa. Luego empecé a entender la diferencia del teshuvá, de la rectificación y de la culpa maligna que el enemigo pone para descalificar. Entonces a veces, ya ahora viene esa luz, viene eso, y hay que tomar decisiones. Porque si usted no hace, no aplica eso, no van a haber cambios, hermano. Sí, Señor, quiero la restauración en la iglesia, vamos a hacer eso. Pero volvemos a hacer lo mismo. Volvemos a hacer lo mismo. Y no es tanto el problema de hacer lo mismo, es hacer lo mismo y decir, de ahí no, la verdad es que podemos hacerlo 3, 7 veces más lo mismo, pero 7 veces nos volvemos a decir, pero no, Señor, límpiame, voy otra vez. Eso usted lo va a quebrantar. Orden en la casa, porque el juicio empieza por casa. Los jóvenes, los muchachos, lo que se hace, lo que se ve, lo que se permite, quién habla, quién no habla, un montón de cosas, hermano. Parece, no sé, porque es que a usted lo van a catalogar como exagerado cuando usted quiere limpiar, como exagerado. Entonces aquí viene este punto, esto es importante. Y hay diferentes niveles de obediencia, recuerde eso, hermano. Si usted está apuntando, si quiere apunta eso, usted está apuntando, si quiere. Si desea, hablando del deseo. Esto es vital, vital esto que vamos a hablar ahorita. Hay diferentes niveles de obediencia. La obediencia no es solo una sola. Hay capas, hay niveles de obediencia. Usted decide cuál obediencia toma, cuál de los carriles de obediencia, en cuál de esos carriles usted se va a meter y hasta dónde Dios quiere que usted lo lleve a usted. La gracia vino, la gracia nos introdujo, nos pasó adelante, entramos a la casa, estamos aquí. Y hay una obediencia primaria que es la normal, la común. Ya no digo malas palabras, esto, voy los domingos a la iglesia, ¿verdad? Leo la Biblia todos los días. Hello, hello. No sé, eso no sé. Oro siempre en la mañana, en las noches. No sé, no sé. Oiga, estoy hablando de obediencia básica. Ayuno. Debería estar ahí en la lista. No sé, corrijo cosas, como hablábamos de la vestimenta, todo. Ya empiezo a obedecer. Pero de ahí en adelante hay niveles y va de la mano con lo que Dios va llamando para ti. Quiero que me uses, Dios. ¿Cuál es mi llamado? Quiero que me reveles mi llamado. Entonces, muchas veces la revelación mayor y específica de ese llamado viene cuando usted se determinó a obedecer en cosas más pequeñas que antes usted dejaba pasar. Hasta llegar a un nivel de obediencia que Dios te dice, quiero que te pongas esto, no quiero que vayas a comer más ahí, quiero que uses barba, quiero que te cortes el pelo. Y ya son cosas específicas que si usted quiere ir a fondo y hilar fino con Dios y entrar en eso, usted ya va a querer ir y obedecer aún en esas cosas. Y ahí es donde puede venir una utilidad para ser un restaurador de cosas. ¿Están conmigo, hermanos? Hay obediencia básica, hay obediencia segunda, que es cuando usted ya dice, no, ya voy a meterme un poquito más. Y hay obediencia muy profunda, pero esa obediencia profunda y sensible y específica, muchas veces nos va a doler. Atención, hermanos, espero que usted esté atendiendo aquí.
Muchas veces nos va a doler y nos va a doler en soledad. Porque esas obediencias muy específicas te prueban ahí en lugares íntimos, en donde solo usted está con Dios nada más. Y es algo muy de corazón suyo con Él, donde nadie te ve. ¿Hasta dónde quiere ir la congregación, hermano? ¿Qué congregación queremos tener? ¿Una como empresa de negocio? ¿Una como no sé qué, hermanos? ¿O todos aquí queremos aprender el sistema de entrar a esa profundidad? Hermanos, alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Y de repente en medio de ese caminar Dios te dice, ahora sí, no importa, voy a meterlo el ayuno en esta para no ser muy groseros. Voy a meterla en esta, que no debería estar de las primeras. Yeshua dijo, mas ustedes cuando ayunen, como diciendo, obvio que van a ayunar. ¿Le duele a alguien que diga el ayuno hoy? ¿Ah? ¿Qué dijiste? El diezmo, bueno. No, por eso. El diezmo sería básico. Hay que saber entenderlo, ¿verdad? Pues yo sé que mucha gente ha maltratado, en los púlpitos han maltratado a la gente. Por eso mismo yo casi ni hablo de eso aquí, me cuido mucho. Y Dios es el que a todos les ha dado el entendimiento Él mismo. Ahí hay que sanear esa área, por ejemplo. Pero es una obediencia básica. Pero entonces Dios te empieza a meter. Y hay algo más que Dios va por ti. Algo va a romper. Señor, es que trajimos este demonio a ti, no lo pudimos echar fuera. ¿Por qué no pudimos? Tus discípulos no pudieron echarlo fuera. ¿Por qué? ¿Por qué? Y Yeshua que dijo, ay, mis discipulitos lindos. ¿Cómo les dijo? Hombres de poca fe. ¿Pero qué les pasa, muchachos? Ya deberían de. ¿Por qué no pudieron? Por vuestra poca fe. Pero ese género no sale sino. En un original parece ser que no diría oración ayuno, diría nada más oración. Pero no hay que quitar lo del ayuno, porque ahí en un original diría oración profunda. Y por eso fue que pusieron ayuno, porque se sabía que oración profunda y apartarse era meterle ayuno. O sea que sigue estando vigente eso ahí. Oración ayuno es una obediencia mayor, una consagración mayor. Entonces, atención aquí, hermanos. Hay cosas en nuestras vidas, por eso dijimos que hasta dónde queremos llegar. Hay cosas en nuestras vidas, áreas que nunca van a ser tocadas, que nunca van a ser quebradas y transformadas. Cuartos ahí que están oscuros con telas de araña, que nunca van a ser abiertos hasta que no lleguemos a esa mayor fineza. Entonces, hermano, usted va a poder ir a 1000 vigilias, va a poder ir al congreso más grande porque viene el profeta de no sé de dónde, y van a orar y van a hacer esto y lo otro, pero Dios va a fabricar todo para que usted entienda que hay algo que nosotros debemos de restaurar, de hacer en una obediencia que va más allá. Los reyes antes de Josías hacían una medio restauración. Algunos les valía, algunos más bien iban juntos a quemar en los lugares altos incienso. Algunos quisieron hacerlo un poco, pero a lo último dejaban unos cuantos ídolos como Josafat. Por eso me sorprende Josías. Es un hombre por amor a Dios. Él logró hacerlo total, rompió todo, no dejó una ¿cómo se llama? Un residuo. ¿Ah? Boronas. ¿Hasta dónde está nuestro deseo? ¿Hasta dónde está nuestro caminar?